Presencia habita este bosque. Los ciervos la perciben antes de verla. Nadie sabe de dónde viene el sonido. Desde hace 2,5 millones de años, una criatura reina aquí. El felino terrestre más grande del planeta. Panthera tigris. El tigre. Estos ojos ven 6 veces mejor que los nuestros en la oscuridad. Estos oídos captan sonidos que el hombre jamás escuchará. Este rugido paraliza a las presas. Quedan 5.500 en el mundo salvaje. Esta película cuenta su historia. Quizás la última vez que alguien pueda hacerlo. El tigre reinaba sobre un imperio colosal. Olvida en la selva tropical en Siberia. Este mismo animal cazaba bajo menos 40 grados. Su pelaje se espesaba como una armadura. Sus patas se ensanchaban como raquetas sobre la nieve. En Sumatra, nadaba bajo un calor de 40 grados, 80 grados de diferencia térmica. Ningún otro gran felino abarca semejante imperio climático. El león vive en una sola sabana. Luego llegó el hombre. Queda el 7%. Fragmentos aislados, 13 países, carreteras, campos y ciudades lo rodean todo. El imperio está hecho añicos. Los pedazos ya no se comunican entre sí. La noche pertenece a la tigresa guarda. Durante horas inmóvil. Un ciervo pasta a 30 metros. Aún no sabe nada. Ella salta de arriba, muerde entre las vértebras cervicales. Sus vibrisas guían los caninos en la oscuridad total. Sus ojos no ven a esa distancia. Sus bigotes, sí. Todo se detiene en pocos segundos. Por semana. Hazte esta pregunta. Tú, con tu supermercado a 5 minutos. Alimentas a tu familia logrando un intento de cada 7. El tigre, en cambio, no tiene elección. Cada fracaso cuesta calorías, fuerzas, días de vida. El menú cambia según la latitud. En India, el sambar, el ciervo axis. En Siberia, el wapiti, el alce, el oso pardo. El tigre de la muga caza osos con regularidad. Pocos depredadores se atreven a eso. Pero cuando las presas salvajes desaparecen, el tigre ataca al ganado doméstico. Los aldeanos responden, tigres mueren, un círculo vicioso comienza. kilogramos. 3,30 metros. El felino terrestre más grande que haya existido jamás. Imagina un Fórmula 1, quítale las ruedas traseras, ponle orugas de tanque de guerra. La evolución hizo exactamente eso con el miembro anterior del tigre. No diseñado para la velocidad, diseñado para el impacto. Un solo golpe de zarpa rompe la columna vertebral de un búfalo de 600 kilos. El músculo supraespinoso propulsa el hombro con una potencia sin equivalente. El cuerpo entero se convierte en arma. En menos de un latido. Estas rayas no decolan o ocultan el peligro. La luz fragmentada del bosque las vuelve invisibles. Los ungulados no distinguen el naranja del verde. El tigre desaparece ante ellos. Y cada tigre lleva rayas únicas. Los investigadores las leen como huellas digitales. El tigre no necesita manada. Él dicta su propia ley. Pero el silencio no significa ausencia.
Rusia orina sobre un tronco. Este mensaje químico durará 40 días en el aire húmedo. Tokio alberga 37 millones de habitantes. Un solo tigre reivindica la misma superficie. Conoce cada sendero, cada punto de agua, cada olor. No tiene mapa. Tiene 40 días de mensajes químicos suspendidos en el aire. Su territorio es una biblioteca. Él es su único lector. El tigre habla también con ternura. El chuffing, una exhalación suave por las fosas nasales, dice: no soy una amenaza. Una madre se lo susurra a sus crías. Y luego está el otro sonido, el que el hombre no escucha. El tigre emite infrasonidos por debajo de 20 hercios. Estas ondas atraviesan kilómetros de vegetación. Hacen vibrar los órganos internos de las presas. Algunas se quedan inmóviles, paralizadas. El tigre caza con sonidos que jamás percibiremos. Los tigres raramente se cruzan, pero cuando la hembra entra en estro, la ventana dura de 3 a 6 días. 103 días después, nacen 2 a 4 crías, ciegas, frágiles. Su madre consagrará 2 años de su vida a este ser, Sora, sin ninguna ayuda del macho. El aprendizaje dura 2 años. Aprender a leer el viento, calcular las distancias, derribar una presa 10 veces más pesada. Al 70% de las crías nunca llegan a la edad adulta. El bosque no perdona. El tigre aún no ha sobrevivido a nuestra era. Imagina ver en la oscuridad como en pleno día. El tapetum lucidum devuelve cada fotón 2 veces hacia los fotorreceptores. Sus oídos captan hasta 60 kilohercios, 3 veces el límite humano. La historia comienza hace 2,5 millones de años. El linaje de los panterinos precede a la humanidad entera. Hace 73.000 años, el Toba explota. Un invierno volcánico cubre el planeta. Cuando el Toba estuvo a punto de borrar al tigre, el propio Homo sapiens tambaleaba. Hoy, nosotros somos la amenaza. 3 linajes ya han desaparecido: el de Bali, el Caspio y el de Java. Las excavadoras arrasaron sus bosques. Nadie volverá a vernos jamás. Retira al tigre y el ecosistema colapsa. Los bosques donde reina el tigre capturan el doble de carbono, gracias a la política del miedo que regula a los herbívoros. Es el arma climática más poderosa de Asia. En 2010, solo quedaban 3.200 tigres. Gracias a la iniciativa TX2 y a la creación de corredores, como el de Kata en Nepal, remontamos hasta 5.574 individuos en 2023. Es una victoria, pero frágil. El tigre del sur de China ha desaparecido de la naturaleza, sobreviviendo únicamente en cautiverio. En 2025, la Weekend clasifica al tigre como críticamente agotado en varias zonas. Pero el esfuerzo de conservación demuestra que podemos cambiar el desenlace. 50 años de esfuerzos han impedido su extinción total. La pregunta no es si el tigre puede vivir en nuestro mundo,
humanidad. Queremos ser